¿Qué tal, amigos? Este es un programa más de esta semana que llega a ustedes por la frecuencia del canal 13 y llega al mundo a través de sinar.go.cr, agradeciendo ya tantos años de trabajo conjunto con el Club Unión. Nos llegó a nuestras manos el libro Costa Rica a vista de pájaro de Wilber Herrera Soto, y en una conversación que tuvimos David Zúñiga como productor y mi persona, decidimos que hay que hablar indiscutiblemente del tema del cambio climático. Ya es demasiado palpable en nuestra propia piel que estamos ante un fenómeno que puede acabar definitivamente hasta con la raza humana y no lo terminamos de entender. Invitamos a este programa a Wilber Herrera, que es quien escribe el libro. Gracias, Wilber, por estar con nosotros. Muchas gracias. También nos acompaña Irina Katchen, que su voz es muy particular, ella es meteoróloga y le escuchamos montones de veces dando reportes, así que gracias, Irina, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Leonardo Merino, investigador del Estado de la Nación. Gracias, Leonardo, también. Muchas gracias. Para venir a hablar de un tema tan sensible. Hace pocos días veía unas fotos del calentamiento, no solo en Costa Rica, sino que se está dando en el mundo. Y hombre, hay que hacer una pausa para realmente entender lo que estamos viviendo. No es sencillo. Calentamiento global, el problema del crecimiento de los mares, producto de cómo el hielo se está deshaciendo. ¡Qué peligroso! Un par de minutos para cada uno para que contextualicen. Mis queridos amigos, me van a permitir honrar a la dama que aquí se encuentra para que sea ella quien inicie en esta contextualización. A ver cuál es su opinión de qué estamos viviendo, Irina. Bueno, efectivamente tenemos evidencias, como usted ha mencionado, tan palpables, pero estos cambios tan radicales realmente que estamos experimentando, aumento de temperatura o descenso de temperatura, los aguaceros, precipitaciones de mayor intensidad, la expansión de las ciudades prácticamente y hacen que el calentamiento global está en aumento, está evidente. Dentro de la ciudad, la temperatura es superior, aún nos podría llegar hasta 5 grados que en la periferia. Y prácticamente a nivel global tenemos expansión y incremento de las ciudades. Y solamente es un factor que podemos decir, bueno, es un responsable por aumento de la temperatura media global. Pero, sin embargo, en las últimas décadas, prácticamente desde 1998 hasta el año presente, calentamiento global ha sido un poco más lento en comparación con las décadas anteriores. Y esto se debe a varios factores. Uno de estos, una oscilación del Océano Pacífico, Pacific Decadal Oscillation, que puede durar de 20 a 40 años y podría incrementar la temperatura media global o disminuir. También erupciones volcánicas, incluso a nivel local podemos decir que la temperatura en ciertos lugares, por ejemplo, como de Cartago, ha disminuido debido a estas erupciones volcánicas. Así que, bueno, hay muchos factores que influyen en este comportamiento tan anómalo del clima que estamos percibiendo hoy. El clima que ha sido anteriormente es ya pasado. Ahora nosotros tenemos que enfrentar el reto, adaptarse con estos cambios tan radicales, tan bruscos en el clima y por supuesto sus efectos. Wilber. Bueno, es un hecho de que el clima está cambiando a diferentes escalas, a nivel global, a nivel regional, a nivel local y a nivel puntual. Un país como Costa Rica, con la visión que tuvieron al crear un sistema de parques nacionales y de reservas en las partes más altas del eje montañoso, puede enfrentar con más facilidad el fenómeno de cambio climático. ¿Por qué? Porque hay diferentes niveles de altitud y eso impacta, por ejemplo, si hay una ciudad en la llanura o en un valle
esa ciudad está en estos tiempos más resguardada, por así decirlo, de los efectos del cambio climático, porque aguas arriba, algunos visionarios crearon parques nacionales hace muchas décadas y eso viene a paliar un poco la intensidad, por ejemplo, del cambio de las temperaturas, del aumento de la tasa de evapotranspiración. Eso por un lado. En las ciudades se está observando, en el caso de Heredia, Belén, Los Lagos, hacia Escazú, en 1974 esas áreas tenían cemento y asfalto aproximadamente en un 13%. Y en 2005, que es la referencia que hace el libro con las imágenes de 2003 y 2005, ya es un 77% lo que está cementado, lo que está techado. ¿Eso qué implica? Desde un punto de vista de clima, un aumento en la temperatura. Al aumentar la temperatura, sube el nivel de condensación en las montañas. Y entonces, tanto en la cordillera de Talamanca al sur, como en la cordillera volcánica central al norte, el bosque nuboso se ubicaba hace unos años a determinada altitud y ahora está migrando más al norte. Y eso tiene un gran impacto porque podríamos estar en puertas de perder especies que para alcanzar la sobrevivencia tienen que subir. Si la montaña es alta, habrá para dónde coger. Si las filas, los cerros o las colinas son muy bajas, como caso de Monteverde, como gran parte de la cordillera de Guanacaste, como la fila costeña, un aumento de 1 grado o 2 grados, igual en la isla del Coco, podría dar al traste con muchos bosques nubosos que aportan en el periodo seco una lluvia oculta, porque logran atrapar las nubes o el vapor de agua que va en tránsito, a veces nubes también, y las hojas sirven como captadores, ¿verdad? Porque se enfrían. Y ese efecto lo podríamos estar perdiendo. En la fila costeña se da un caso muy interesante. Esa fila llega a unos 1.200 metros y se están desarrollando muchas construcciones de lujo en la fila, en la parte alta. Y en este momento, la línea de condensación se ubica como a unos 800 o 600 metros. Casi con 1 grado de aumento de la temperatura en la costa y en el Valle del General, que le queda al lado, prácticamente estaríamos perdiendo el bosque nuboso de la fila costeña en grandes partes. Leonardo, ¿tu opinión? Bueno, ya que estamos con gente que maneja datos de ese nivel de detalle, me gustaría empezar yo con algo muy general para, tal vez para ubicar a la gente. Estamos claros, ya nadie duda de la evidencia sobre el cambio climático y además estamos clarísimos que se trata de un problema generado por la actividad humana y como todo problema generado por el ser humano, hay como diferentes formas de pararse ante el problema. Por un lado tenemos lo que hacemos que genera el problema, que es toda esta discusión sobre la mitigación del cambio climático, las emisiones que generamos, el uso de la energía, las emisiones agrícolas, entre otras cosas la deforestación misma. Y por otro lado está el impacto que recibe el ser humano del cambio mismo, ¿verdad? Y en eso lo digo para plantear que aquí este pequeño país donde estamos está ubicado en una zona del mundo que tiene una situación muy compleja en esto. Y es muy poco responsable de las emisiones que generan el fenómeno. En términos generales es 0.5% de las emisiones que causan en el mundo el cambio climático, cosa que no significa que no tenemos responsabilidad, pero sí significa que si el mundo pretende resolver el proceso de cambio climático reduciendo emisiones en zonas como estas, va a barrer en el desierto, digamos, mientras las grandes regiones del mundo, China, Estados Unidos, Asia, Europa, no hagan nada, digamos que no estamos enfrentándolo. Pero sí estamos en la zona Centroamérica señalada por el IPCC en el mundo como la región más vulnerable al fenómeno.
Entonces, eso es lo que uno puede llamar una factura ajena. Ahora estamos en una situación bien compleja. ¿Qué es ser vulnerable en este caso? Somos los que podemos recibir los impactos más grandes del fenómeno por dos razones. Por la zona del mundo en la que estamos, es decir, que los cambios climáticos pueden generar impactos más marcados en episodios secos, en episodios lluviosos, etcétera, pero además en una zona con una construcción social de vulnerabilidad muy grande, es decir, población pobre, mal ordenamiento del territorio, deterioro ambiental, que es el que hace que hoy en día los expertos digan somos más vulnerables que hace una década o que hace dos, no solamente porque haya más o más intentos, eventos en la naturaleza, sino porque tenemos más gente expuesta, menos ordenamiento y los desastres tienen que ver con eso. La década del 2000 entera, 2000 al 2010, tuvo el 100% más desastre en Centroamérica que la década anterior, del 90, incluyendo una década donde estaba el Mitch, por ejemplo. Y eso no solo tiene que ver con cambio climático, sino con una mayor construcción social de riesgos, es decir, más población pobre, más exclusión, más falta de ordenamiento, más deterioro ambiental, más ciudades desordenadas, como ya se ha mencionado. En ese marco, ¿qué pasa con el cambio climático? Que es una amenaza que viene a potenciar una serie de rezagos en desarrollo humano que ya tiene Centroamérica. Es decir, nos pone de cara a decir, vea, si usted no tiene ordenado su territorio, si usted tiene gente pobre viviendo en zonas de riesgo, si usted tiene una infraestructura débil, mal planificada, pues usted tiene una agricultura de subsistencia mala, con tecnologías agrícolas débiles, de 2.000 productores pequeños de subsistencia de granos básicos en Centroamérica, y usted le suma a eso, el cambio climático está potenciando amenazas que ya existen en Centroamérica. Voy a ir a un corte comercial. Cuando regresemos, quiero hablar, si tienen datos que nos definan, realmente nos marquen, tal vez Irina, de cómo éramos hace algún tiempo y cuáles eran los niveles de temperatura y cuáles son los niveles de temperatura actualmente, porque, vamos, bien lo decía Leonardo, no hay mucho que experimentar, es nada más salir al sol y te das cuenta de que la cosa está cambiando. Así que déjenme ir a un corte comercial. Cuando regresemos estamos hablando del cambio climático, una preocupación que nos tiene impactados a todos los costarricenses y que por lo menos en este verano lo hemos sentido directamente en nuestra piel, pero que sigue avanzando. Y ahora Leonardo me la pone más difícil porque dice lo que hace el mundo entero, pareciera que tiene un foco de golpe y nosotros estamos al puro frente. Ya venimos. Continuamos con el programa desde Club Unión. Estamos hablando de los cambios climáticos en Costa Rica. Ahora, Leonardo, antes de ir a corte comercial, decía, aunque Costa Rica está haciendo grandes esfuerzos, ¿verdad?, como bien lo planteaba Wilber, por preservar el ambiente, por cuidar las zonas con los parques nacionales, pareciera que lo que hace el mundo tiene un problema, se canaliza o se muestra mucho en el área en el que vivimos. Esto es una lucha bastante compleja, ¿no? No puedo dejar de preguntarle a Irina porque es notorio, o sea, la gente te lo dice en la calle. Dios mío, ¿qué es este calor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es este bochorno? ¿Realmente hay un cambio tan perceptible, Irina? Bueno, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, a pesar de los datos de la NASA, los últimos informes de la NASA, de esta semana prácticamente han mostrado que la temperatura media global ha sido incrementando, pero mucho más lenta que en las décadas anteriores. Pero bueno, si vamos a ver los datos el año pasado, por ejemplo, sobre Centroamérica, la temperatura media sobre Centroamérica incrementó a 0.2 grados centígrados. Parece que no es tan significativo, pero sin embargo, los fenómenos que se muestran, por ejemplo, añadiendo la variabilidad climática, incrementando, por ejemplo, la temperatura de superficie del mar, influye en el comportamiento de los fenómenos hidrometeorológicos. Hemos visto a los extremos de dos lados de una moneda, por ejemplo. Los aguaceros que se presentan
son extremadamente fuertes, extremadamente violentos, o si no los déficits de precipitación que estamos experimentando, por ejemplo, en Costa Rica a lo largo de la costa pacífica, a lo largo de la costa del Caribe y la zona norte. Hay un déficit muy importante de precipitación. Y bueno, si vamos a tomar este año, por ejemplo, la temperatura sobre Centroamérica ha sido 0.5 grados más alta del promedio, que el promedio mundial. Pero sin embargo, estos extremos de temperatura nosotros podemos percibir más en las temperaturas máximas, porque también debido a un descenso, humedad, por ejemplo, como en la vertiente del Caribe, debido a esta déficit de precipitación que tenemos en Guanacaste, que tenemos cielo mayormente despejado, a donde las temperaturas mínimas llegan hasta 16 grados y las temperaturas máximas podrían subir hasta de 40 grados. En la vertiente del Caribe, donde tenemos un poco más de humedad, pero sin embargo esta escasez de precipitación, de nubosidad, ha generado que las temperaturas máximas sí se presentan con mayor frecuencia, hasta de 35 grados centígrados. Entonces, y a la vez la temperatura mínima también está descendiendo debido a este cielo despejado y que el calor con facilidad se escapa hacia el espacio durante la noche. Así que si hablamos en términos de temperaturas medias, es muy difícil de palpar. Si vamos a hablar de las temperaturas extremas, como hice el ejemplo, es mucho más fácil identificar. Y de hecho, en San José, por ejemplo, no hemos experimentado con mucha frecuencia de temperaturas de 30 grados. Pero últimamente se están presentando las temperaturas superiores de hasta de 30 grados centígrados. Y bueno, eso lógicamente, como dijo Mirino, la influencia del cambio climático, el producto realmente que ha causado la actividad humana sin preocuparse por el entorno, sin preocuparse por nuestra naturaleza y como impacto es efectos de este cambio. Pareciera mentira que, vamos a ver, muchísima gente habla, algunos dicen, bueno, es que ese tipo de cosas es, cuando hablamos de protección del medio ambiente y todo, es como agenda pajarito, decía alguien, por ahí es como la agenda pajarito, hay que cuidar a los pajaritos, hay que cuidar a los árboles. Y a veces, aunque decimos que son muy comprometidos con el medio ambiente, ¿verdad? Porque el medio ambiente nos puede matar, ¿verdad? Así que es como es una preocupación que debe estar más presente. A veces no lo tomamos tan en serio, ¿verdad? Vemos a la gente igual, que sigue botando todas las cosas en la calle, le importa poco. Vieran que es que también quiero hablar con Wilber sobre los hallazgos, porque sé que se topa con varios hallazgos interesantes. Hay una fotografía que quiero que miren sobre los hallazgos que él percibe en el Chirripó y que nos muestran que las cosas están cambiando. Adelante, Wilber, explícanos cuáles son esos hallazgos. Bueno, en la parte más alta del Chirripó, a 1 kilómetro al norte del pie del cerro, ahí hay unos lagos que se llaman Valle de los Lagos, precisamente. Si uno compara la cartografía del año 74, 1974, con la de 2005, y mide las áreas que ocupaban esas lagunas antes y las áreas que ocupan esas lagunas ahora, y observa la conexión que había por medio de canales entre ellas en aquella fecha y ahora, se da cuenta que se están desecando. El problema del páramo es que está más o menos de 3.200 metros hacia arriba. Y si continúa aumentando la temperatura, por cada grado centígrado, no que se incremente a nivel global, sino que se incremente, por ejemplo, en el Valle del General. Sí, muy local. Muy local, con 1 grado centígrado que se dé ahí, que es fácil darse porque cada día se construyen más edificios, más asfalto, entonces aumenta la isla de calor.
Con solo 1 grado entonces que aumente ahí abajo y se desplace ese calor en parte hacia arriba, el bosque va a ir reduciendo cada vez más el páramo y por cada grado sube 175 metros. Irina decía ahora que en América Central son 0,5 más o menos lo que se ha experimentado, digamos, a nivel regional. Eso indica más o menos que podría subir unos 75 metros el bosque. Ahora, como sociedad tenemos que preguntarnos, lo más frágil está ahí arriba, pero eso aporta mucha lluvia, lluvia que capta, ¿verdad? El páramo lo aporta a importantes ríos. ¿Qué será mejor, tener bosque o tener páramo? ¿Cuál de los dos es mejor reservorio de agua? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer y cualquier cantidad de cosas para evitar eso. Esas lagunas no son las únicas que me asustaron, porque si en la parte más alta de este país, frecuentemente envuelta en lloviznas, en lluvias, es cierto, sequías de 2, de 3 meses y medio, hay hasta 120 días secos en el Chirripó, poca gente cree que no, porque ve siempre nublado, pero de ahí puede llover hoy y en cuestión de unas horas prácticamente está seco porque hay vientos muy fuertes. A veces el material parental aflora, casi no hay suelos, entonces prácticamente los suelos no retienen humedad. El problema es que si el cáncer, por así decirlo, del cambio climático nos está impactando en el corazón, que es en el Chirripó, en la parte más alta, pues no augura muy buenas cosas si no tomamos previsiones. Claro que se pueden hacer un montón de previsiones. Yo me pregunto, ¿cuánta gente en este momento no está con la idea de comprar carro? Había una Expo Móvil o algo así, creo que ayer, y le importará cuánto carbono voy a lanzar con mi carro en 100 metros que recorra mañana, tan solo en una manzana de San José. ¿Y cuántos árboles yo debería sembrar para absorber ese dióxido de carbono que va a impactar tarde o temprano, aumentando la temperatura? En España se han hecho estudios y en 100 metros, sembrando tan solo 10 árboles de una especie determinada que tiene mucha capacidad para absorber, prácticamente se recoge el carbono que emiten 10.373 autos pequeños al pasar por esos 100 metros. Esos son parte de las cosas que uno podría decir, bueno, me voy a comprar un carro, sé que ecológicamente no estoy contribuyendo con nada, pero entonces reforestar, aunque sea en el jardín de su casa, con unos cuantos árboles, porque si 10 árboles me limpian mi huella por 10.373 autos es bastante. Ahora, no solo el páramo, hay problema. Hay una fila que se llama Yesquila, está en el Caribe, es un territorio indígena bastante de difícil acceso. Ahí llueve, ahí no llueve, prácticamente el cielo está roto y caen alrededor de 8.000 litros por metro cuadrado por año. Y ahí hay 2 lagos en esa zona que se llaman el lago Sacávico y Davagri. Y esos lagos han reducido, uno de ellos en 38%, su superficie. Podría ser cambio climático, habría que ir a analizar ahí, pero como está en una zona de pendientes muy empinadas y con muchas lluvias, podría ser también que se esté colmatando por sedimentos, podría ser, pero si no lo fuera, si el Caribe, que es tan lluvioso, que no hay estación seca, al menos en esas partes de Talamanca, ya las lagunas empiezan a secarse, de ahí imagínense, entre más bajemos, más aumenta la evapotranspiración, y eso ya es preocupante. En verdad hay conciencia
¿Sientes que hay conciencia sobre estos temas? Es que a mí me asusta tanto. En diferentes medios de comunicación hacemos el esfuerzo para que la gente entienda, pero no logramos mayor cosa. Usted planteó ahora, antes de las intervenciones de ellos, algo que me parece enmarca todo esto. Y nosotros estamos en un país que enfrenta una paradoja. Es un país donde la tarea de los pajaritos, como usted le decía, Agenda pajarito. la hemos hecho relativamente bien. Protegimos bosques, somos uno de los 14 países del mundo con más área protegida estatal, no es poca cosa. Hemos recuperado cobertura. Entendimos lo ambiental como hacer conservación en un momento, hicimos algunas cosas bien. De repente en los años 90 quizá nos estalló en la cara la idea, mira, es que lo ambiental no es lo que pasa en las áreas protegidas, no es lo que pasa dentro de los parques o las reservas, tiene que ver con la totalidad del uso del territorio, con la totalidad del uso de los recursos naturales, tiene que ver con la energía, con el agua, con el uso del agua y con la contaminación. Y en eso Costa Rica, cuando uno ve el equilibrio de su uso ambiental del territorio, por ejemplo, medido con la huella ecológica, somos un país en deuda, somos un país que usa insosteniblemente sus recursos. ¿Por qué esa paradoja? Tiene mucho que ver con esto. No somos una sociedad con una cultura ambiental, somos una sociedad con una cultura que incluye la idea del ambiente. Pero, por ejemplo, somos una sociedad que, pretendiendo ser carbono neutral, aumenta 5 o 6% sus emisiones cada año. Somos una sociedad que, como planteaba don Wilber, utilizamos vehículos como si no hubiera un mañana, tenemos muy pocas alternativas, además de, por ejemplo, el transporte público masivo. Y digamos que estamos en una situación, la principal explicación de por qué la huella costarricense crece en la última década son las emisiones contaminantes. Y eso tiene que ver con un problema cultural y con un problema de política pública también. Pero ¿cuál sería un punto que yo trataría de cambiar un poco el chip, si se me permite la idea? Y es lo siguiente: por más que Costa Rica lo hiciera extremadamente bien en términos de reducir emisiones, compensar emisiones, recuperar y sostener su recuperación de bosque, si realmente escapa de las manos de Costa Rica cambiar el proceso de cambio climático, que realmente no está en las manos de Costa Rica sola, ¿cuál es cuál es la urgencia política de una zona como esta? Es el otro lado de la moneda, es el impacto, es la adaptación. En opinión, por ejemplo, del Estado de la región que analizó esto para Centroamérica, la mitigación hay que hacerla, hay que reducir emisiones por nosotros mismos, porque la dependencia del petróleo nos consume económicamente, socialmente y nos llena el aire de emisiones, correcto. Pero en términos de cambio climático, si Centroamérica no reduce el riesgo, no reduce la exposición de población, no ordena su territorio, no reduce la deforestación, que en Centroamérica es la principal causa de emisiones, más que la energía misma, digamos, en Centroamérica en su conjunto, Costa Rica en eso es diferente, no prepara su agricultura para tener seguridad alimentaria en situaciones de cambios del clima marcados, no planifica el uso del agua o de dónde va a tener la energía, el impacto puede ser gigantesco, aunque Costa Rica tuviera emisiones cero, digamos, podríamos ser víctimas del cambio climático. Por eso la llamada, un poquito que el informe Estado de la región ha hecho es adaptación. Lo que se llama adaptación es el tema político en Centroamérica. Es el tema de si tenemos biodiversidad y ecosistemas amenazados, de que el cambio en el largo plazo, mediano o largo plazo, o ya ha sucedido, digamos, amenaza especies, ¿cómo protegemos especies y ecosistemas en una situación que es difícil cambiar para nosotros mismos, que es el cambio climático? Y ahí sumo una cosa informativa también para la gente. Es importante entender que estamos hablando de procesos largos y complejos y que su gravedad precisamente es que permanezcan en el tiempo. Los expertos para describir que un clima toma un mínimo de 30, 40 años, ¿verdad? Cambio climático no es cuando uno solamente siente que este año llovió mucho, el anterior no, y puede que el anterior también llueva mucho, sino que tiene que ver con procesos de largo plazo, con cambios en los patrones y normas, por ejemplo, de temperatura o de lluvia, y esos cambios en patrones y normas es donde ahí sí el ser humano está metiendo una ecuación que no existía, que altera el equilibrio vital, el equilibrio natural del planeta, y eso es lo complicado, eso es lo grave, digamos, y hay que tener mucho cuidado también cuando, no sé, por ejemplo, empresas constructoras le echan la culpa al cambio climático porque no se pudo planificar, o cuando uno quiere echarle la culpa al cambio climático de 27 muertos en Calle Lajas, porque una lluvia fuerte de noviembre mató a 27 personas, no, en Costa Rica, perdonen, no, ahí el problema es un problema socialmente construido. Y por eso
Si uno tuviera aquí en este vaso la prueba científica de que el cambio climático es mentira, lo cual aquí nadie está poniendo en duda, yo la escondería, porque todo lo que hay que hacer para enfrentar el cambio climático es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a ir en corte comercial. Cuando regrese me planteaste varias cosas. ¿Qué hay que hacer? Quiero dejarlo para el último segmento. Pero también me dijiste, aquí es un tema de cambio cultural y cambio de política pública. Con eso quiero regresar para que ustedes me hablen sobre cuáles son esos cambios que hay que dar, ¿verdad? Que tiene que dar la sociedad desde el punto de vista cultural para el manejo de cambio climático y las políticas que tiene que poner el Estado para tratar de que las cosas comiencen a caminar correctamente. Un esfuerzo pareciera que no logramos articular. Ya venimos con más. Bien, continuamos con el programa de esta semana. Hemos estado hablando de cambio climático, ahora estamos hablando, o por lo menos en el corte comercial están hablando de qué es lo que ha estado pasando en las diferentes formas de medir en el país y el impacto que hay. Hablamos de Bijagua y lo que llueve en ese lugar, o sea, hablamos de muchas cosas en el corte comercial. Ahora vamos a continuar hablando de creo que querías agregar algo, Sí, ¿verdad? yo quería agregar precisamente que mencionó Leonardo. Si en ese momento incluso nosotros dejamos de respirar, los gases siguen incrementando en la atmósfera. Y de hecho, a pesar de tanto esfuerzo que lo han hecho todos los medios de comunicación y la humanidad, los gases siguen incrementando. Parece que nuestros esfuerzos han sido en vano para O se quedan en el mitigar. discurso, se están quedando en el discurso nuestros Absolutamente. esfuerzos. O sea, el poder, dinero, No se ven los resultados. el dólar y la industria y la generación no están manifestándose. Hoy por hoy realmente. estamos casi alcanzando 400 partículas por millón en gas dióxido de carbono. Es decir, los gases no están reduciendo. Leonardo mencionó la adaptación. ¿Cómo nosotros vamos a adaptarnos a algo que no sabemos? Por ejemplo, tal vez un ejemplo un poco chistoso. Había incluso un abogado, un diputado decía, ¿para qué el Instituto Meteorológico? Hay que cerrar, no sirve para nada. Aquí todo el tiempo llueve. Esto incluso las palabras de un diputado. La ignorancia es muy Pero también le grande. voy a decir una cosa. Durante mucho tiempo, los medios de comunicación de este país no le daban ninguna importancia. Y ahora, y luego porque en casa lo vivo, con mi familia, con mi esposa, ahora el clima aparece en las noticias y todo el mundo, ¿cómo va a estar? Sin embargo, no es suficiente. Nosotros hablamos de cambio climático, que es fenómeno, pero hay que entender en qué consiste, cuáles influencias, cuáles impactos, para poder implementar estas medidas de adaptación. Si no sabemos cuáles son nuestros riesgos, cuáles sectores de ¿Cuáles son mayor... nuestros riesgos? Bueno, sectores costeros, ¿verdad? Que son más Sí, vulnerables. importantísimo, los sectores costeros. Don Wilbert, bueno, en su libro de Vista Vista de pájaro, a vista pájaro. A Vista Pájaro está mencionando lugares que yo personalmente no he conocido, que hay una evidencia de impacto de cambio climático. Estas palabras que dijo don Wilbert, si las ciudades que están incrementando su calor, su isla de calor, y lógicamente nosotros estamos aquí en el valle, tenemos brisas mar, tierra, mar, tierra, valle, montaña, montaña, valle. Y lógicamente cuando tenemos un mayor calentamiento dentro de la ciudad, lógicamente que el calor va hacia la montaña, impacta sectores montañosos. Si nosotros no sabemos realmente qué es lo que nos podría generar el cambio climático, y prácticamente los impactos van tan rápido que por mientras que los políticos se dan cuenta que es realmente ya impacto ha sido
realizado. Entonces nosotros más bien tenemos que ir mucho más adelante. Los efectos, impactos son grandísimos realmente. Tenemos déficit de precipitación sumamente importante en la vertiente del Caribe. Ya tenemos aproximadamente por 5 años. Hemos contado con el estudio del Instituto Meteorológico Nacional, que realizó el estudio que la vertiente del Caribe va a incrementar su precipitación, pero en realidad estamos en déficit de precipitación, tanto la zona norte como la vertiente del Caribe. Hay que hacer otros estudios. Cada vez se presentan más variables que uno tiene que contemplar en los modelos para hacer estas predicciones tanto de temperatura como de precipitación. No hemos contemplado, por ejemplo, impacto de volcanes, erupciones de los volcanes. Incluso unos productores han señalado que a pesar de que la temperatura media global está incrementando, a pesar de que regional ha incrementado menos, pero sin embargo a nivel local estamos viendo que las temperaturas están disminuyendo. Y por ejemplo, a causa precisamente de erupciones volcánicas. Hay muchos factores que todavía el tema de cambio climático no es solamente para los políticos, para científicos, sigue siendo un reto porque, como mencioné anteriormente, cada día hay más variables que uno tiene que contemplar y mejorar los modelos. Por otra parte, es el reto a convencer a un político que existe la problemática, que hay que actuar ya, que no hay que esperar 5 años. Lo llevamos a Guanacaste cuando esté bien calientito y ahí ya se dio cuenta. No, y yo creo que es sencillo. Entonces hacemos una actividad en Guanacaste a pleno sol, ¿verdad? De 10 de la mañana en adelante y comiencen a sentir la realidad. La elevación del océano. Yo sé que la perciben, pero a veces la agenda política está en otros rollos y no en lo que tiene que ver con la... con la humanidad. Permíteme ir un segundito porque hay una parte que planteaste que no quisiera que Wilber no me comentara, y es el fenómeno de los mares, ¿verdad? De hecho, en estos momentos, dar permisos para construir muy cerca de los mares no debería suceder porque naturalmente están creciendo y en algún momento eso va a causar su efecto, ¿verdad? Es correcto. Lo vemos en Punta Arenas, lo vemos en varios lugares. ¿Qué hallazgos encontró usted? Perdón que me voy a colgar de lo que Irina planteó porque quiero saber qué impactos o qué muestras encontró usted con relación a los mares. Bueno, en relación al impacto que tiene, por ejemplo, los bosques salados, que es el mangle, en el bioclima humano, como permanentemente están mojados, las tensiones de vapor se mantienen muy elevadas, dado que inclusive están a nivel de la costa, entonces las temperaturas son muy altas, y entonces contribuyen desde un punto de vista bioclimático desmejorando las condiciones bioclimáticas, lo que usted conoce como sensación de bochorno, ¿verdad? Agobia más, pero quizá en lo que más me llama la atención es lo que poca gente sabe. Yo he trabajado en algunos años en forma escalonada en manglares, entonces he palpado lo que es andar en un manglar en donde a veces uno camina tan solo 300 metros en 3 horas, o sea, es difícil. Y un aumento tal vez de unos 20 centímetros del nivel de las aguas van a penetrar, no tanto como lo hacía desde hace 10.000 años el mar, y los registros quedan en los manglares, en el borde más profundo en continente. Estos manglares normalmente terminan con algo abrupto como de 1 metro o 1,5 metros de desnivel. Entonces, he visto que con un aumento de la temperatura y eventualmente un ascenso del nivel del mar,
La vegetación costera se va a mantener, pero aquellos manglares como el de Tibibes, que es bastante grande y tiene una barrera que lo separa del mar, porque el mar penetra por el estero, ¿verdad? Por la boca, probablemente cuando trate de incursionar, como son tan solo 20 o 12 centímetros, no va a significar nada, o sea, no va a poder rebasar tierra adentro, pero de rebote, ¿verdad? Ese mar pegando y esa agua subiendo, de rebote podría a futuro barrer áreas de mangle frágiles, especialmente entre la costa y el estuario, esas barras, ¿verdad? Un cambio podría dar al traste con Punta Arenas. Punta Arenas tiene cerca de la angostura 4 metros, en la ciudad anda como 3. El problema de las costas también lo podríamos ver desde el punto de vista de la altura. Si aumenta la temperatura, se eleva el nivel de condensación, vamos a tener nubes de mayor desarrollo vertical. Entonces, podríamos tener precipitaciones más intensas en periodos más cortos. Eso podría llevar a deslaves en laderas muy empinadas que llevarían a parques marinos como el Ballena, que tienen corales y tienen la fila costeña muy próxima, a casi una respuesta inmediata a aguaceros muy fuertes, llevando cualquier cantidad de sedimentos y a largo plazo quizá incidiendo en la sobrevivencia de corales en esas zonas. Tal vez, disculpe, tal vez podría ayudar un poco en esto. Nosotros tenemos esa variabilidad climática que es el Niño y la Niña. El Niño, cuando las aguas superficiales del Océano Pacífico se incrementan y también se incrementan cerca de nuestras costas. Eso prácticamente que como un cuerpo físico, cuando se calienta, se expande. Igualmente, podemos observar también estas inundaciones en Punta Arenas que hemos visto, a pesar de que no hubo ni mayor precipitación. Lógicamente, se acentúa cuando tenemos este fenómeno El Niño, la propagación es mucho mayor hacia superficie firme, ¿verdad? Por ejemplo, se acentúa cuando tenemos la luna llena, octubre, por ejemplo, oleajes mayores en octubre y en abril podrían darse mayores inundaciones en estas zonas. Por otra parte, aumento de la temperatura del mar también está generando que los peces están yendo hacia lugares un poco más fríos y lógicamente está impactando negativamente al sector pesquero. Sí, y también tenemos, ahora yo no sé si, voy a ir a un corte porque en este no pudo hablar mucho Leonardo, pero le prometo que en el que sigue hablamos de esto, de la fase cultural y de política pública, pero también tenemos una realidad, a veces ya miramos hasta la migración de las aves, marcando un ritmo totalmente distinto de lo que uno presuponía antes, ¿no? Ya tenemos esas variaciones también que nos dan muestras de que algo extraño está sucediendo, ¿verdad? Y la gente te dice, en los pueblos, ¿verdad? En los pueblos te dice, bueno, mira, en esta época ya debería estar lloviendo y no llueve, ya deberíamos de estar más bien que no llueva y está lloviendo, como que el calendario comienza a tener una variación con respecto al poder de la observación que se tenía en las culturas anteriores, inclusive para cultivar, inclusive para manejar el ganado y otras cosas. Así que por eso es que decimos a veces que vemos el clima un poquito loco, ¿verdad? Un poquito desfasado. La loquera la tenemos los humanos que no entendemos que hay que resolver este problema que nos afecta a todos. Voy a ir a un corte comercial. Cuando regreso, necesito conversar ahora sí de estos cambios culturales y de política pública que tenemos que seguir haciendo en virtud de mejorar un planeta que ya nos está pasando la factura. Ya venimos.
Bien, continuamos con el tema de cambio climático, Costa Rica y el cambio climático. Le prometí a Leonardo que le iba a dar ahora la palabra para hablar de algunos factores culturales y políticos, pero en el corte comercial surgió un tema que me pareció interesantísimo y tengo que decirlo. Para muchos, o por varias investigaciones, se ha establecido que el Blue Zone, o sea, la zona azul, la zona de donde más edad llega a tener la población, ciento y resto de años, es común en Nicoya, en el mundo. Algunas características es producto de la alimentación, ¿verdad? Ese pinto en la mañana, un par de huevitos, la tortilla y el queso dan una muy buena alimentación. Además, el ejercicio es constante en el tránsito que se tiene de un lugar al otro, y mucha gente andando en bicicleta y todas estas cosas. Pero resulta que ahora me dice Wilber que a eso abonémosle el clima. Así que viera que el detalle es tan interesante, no puedo dejar de citarlo brevemente para poder caer a este otro tema, porque me parece un hallazgo bonito. Don Wilber, explíquenos por qué. Bueno, en el caso de esta zona de Nicoya, clasificada como para larga longevidad, lo que voy a decir puede resultar contradictorio, pero la Nicoya actual está ubicada a unos kilómetros de la Nicoya en los tiempos de los indígenas. Para la gente que no sabe, Nicoya significa territorio o tierra con agua a ambos lados, porque es una península. El clima de Nicoya tiene 6 a 7 meses muy secos, la humedad relativa es baja, el viento es relativamente moderado a fuerte. Eso contribuye a paliar altas temperaturas que lo ubican no como un clima muy benigno para el ser humano, no, es caliente. Prácticamente es, para mí, la dieta y el ejercicio a que estaban sometidos la gente de la península, lo que les da larga vida. Y esa vida sin preocupaciones, sin rejas en las ventanas, disfrutando de la sombra. Pero desde un punto de vista de clima, si nosotros nos vamos al invierno, al periodo lluvioso acá en Costa Rica, las tensiones de vapor son muy altas y a veces superan los 33 hectopascales. Y eso lo convierte en un clima más que opresivo, es malsano. Claro, donde está Nicoya está un poquito cerca de marismas, de pantanos y de manglares que van a acrecentar más la fatiga. No sé por qué la zona la ubicaron o la clasificaron así a nivel mundial, pero hay otra zona en este país y otras zonas en este país que tienen condiciones mejores que esas, si es que la gente quiere larga longevidad. Este país las está destruyendo, este país las está matando. Estas zonas son, el rating más alto se lo lleva la ciudad de Alajuela. Como a 1 kilómetro al norte todavía de la ciudad, como a unos 1120 metros, se dirige hacia el sur, hacia el aeropuerto, algunos sectores de La Garita, y lo que voy a decir que es cierto, y a alguna gente no le va a gustar, pero la ciencia es ciencia, hay que decirlo aunque no guste, no incluye Atenas, y Atenas podría tener un clima parecido al de la península, sí, muy interesante. Ajá. Y a pesar de que Atenas, la National Geographic Society, en los años 60 la declaró como el mejor lugar casi del mundo, ya analizándolo al detalle no lo es, o sea, está muy cerca del ideal, pero no lo es. Y la zona, entonces decía, se abarca un poco al oeste buscando a La Garita, abarca el aeropuerto, después se dirige hacia la zona de San Antonio de Belén. Iglesia. Ajá. La iglesia. Ajá, y después pasa por San Joaquín de Flores y se va yendo, y algo muy interesante. Siga porque por ahí voy yo. Siga. Si los ricos de este país hubiesen sabido esto ahora, probablemente el desarrollo urbanístico que se está dando de clase pobre en este país, al pie de la cordillera de Talamanca, en la zona de Pavas, no se hubiese
realizado porque lo hubiesen tenido con hoteles de lujo, lo hubiesen tenido con algo, porque la gente que vive en Río Grande, la gente que vive en Pavas, todas estas áreas gozan al menos en un 70% de condiciones ideales. Son menos que Alajuela, pero Bueno, andan pero muy voy a cerca. decir que a mí me alegra. A mí me alegra que la gente de Pavas tenga entonces dentro de los mejores climas Claro. del mundo. Se me está yendo el tiempo y les prometo que voy a tratar de hablar en otro programa, si me lo permiten, de este Blue Zone, de estas áreas que son oportunas, ¿verdad?, para el país, porque no quiero dejar, ya me da un poquillo pena ahí con Leonardo, que no pude vincular y no dejar también, porque claro, aquí Wilber puede hablar todo el programa, ¿verdad?, por lo que sabe en detalle. Hablemos de la parte cultural y de las políticas públicas que debemos de desarrollar. Voy a darle el espacio a Leonardo para que por favor nos ayude un poquito. ¿Cómo hacemos? Ahora decía Irina, es que por más que logramos, no logramos impactar. O sea, el mensaje llega pero no penetra en el ciudadano. Bueno, tal vez hay algunas cosas. Irina planteó una que es clave, que es la información. Realmente no es poca cosa ese comentario de que para hablar de una cosa como cambio climático necesitamos saber de qué estamos hablando. La producción científica es bastante limitada en todo Centroamérica, en Costa Rica también. Para la magnitud del reto, como decía al principio, estamos en una zona catalogada por el IPCC como el punto caliente más prominente de los trópicos del mundo. En resumen, una de las zonas más vulnerables del mundo al tema del cambio climático. Somos el punto caliente más vulnerable del mundo. Exacto, de los trópicos del mundo. De los trópicos del mundo. Vean la lotería que Catalogado nos por el pegamos. IPCC. Pero, digamos, la información es clave, pero en términos de política pública hay varias tareas que son como muy generales que hay que entrarle. A nivel mundial el debate es amplio, pero el compromiso es limitado. Estamos claros que para hablar de enfrentar y de modificar, mitigar el proceso de cambio climático en el mundo se ocupa un compromiso distinto de varias regiones distintas, que en eso han sido, digamos, cínicamente sinceras en plantear, nosotros no vamos a dejar de desarrollarnos al ritmo que vamos, por preocuparnos por las emisiones. Eso no va a pasar. Estamos de acuerdo. Generamos este mercado de culpas en el cual incluso han dicho, bueno, pues podemos negociar, compensar emisiones, le vamos a pagar a Costa Rica para que compense emisiones, aunque Costa Rica no genera emisiones que pueda, o sea, aunque fueran cero, no va a cambiar el proceso por eso. Entonces, digamos, no está mal, pero no, tampoco no, la nos solución. cae maravilla que dice, pero no es la solución. Pero entonces, yo pienso realmente que hay que enfocarse en varias cosas. Generar información es una, y lo otro es identificar cuáles son las áreas sensibles que ya son, digamos, de alto impacto para esta región, sobre las cuales uno tiene que trabajar pensando en el peor escenario, que es, en estos términos, la mejor manera de pensar. Ya nos dimos cuenta en el último informe del IPCC que tenían razón los peores escenarios de hace varios años. O sea, vamos por el ritmo de emisiones del peor escenario, incluso peor. ¿Cuáles son esas áreas sensibles? Indudablemente el agua, por ejemplo. Entonces uno tiene que empezar a pensar el agua con criterios de cambio climático, tiene que pensar de dónde va a tomar la energía, tiene que pensar en el riesgo de desastre, que estamos en una zona ya impactada recurrentemente por desastres, por razones, insisto, naturales y socialmente construidas que hay que reducir. Hay que pensar en la protección de ecosistemas, hay que pensar en la seguridad alimentaria, digamos, por identificar algunos de esos grandes temas. Energía, sin duda. Pero entonces, ¿qué es la conclusión que uno puede decir? Mira, entonces no es que hay que pensar en temas, o no es que hay que crear el departamento de cambio climático, la dirección que va a resolver el tema 3.2 del Plan Nacional de Desarrollo, sino que, como dice Alan Lavelle, y lo cito siempre, cambio climático es una consideración para la agenda de desarrollo. Eso es lo que tiene que ser. No puede ser un tema, no es un subtema, no es una cosita que resolver con una política. Es una consideración, una ecuación que usted tiene que meter a discutir cuál es la agenda de desarrollo. Y pensar el desarrollo, infraestructura, recursos, agua, energía, ubicación de la población, protección de ecosistemas, con criterios de riesgo y con criterios de cambio climático. Es como quien dice un chip más que meterse para discutir el desarrollo y no un subtema. Y con eso, O sea, tiene que estar ahí, ¿verdad? Ya no hay duda que tiene que estar ahí. Quiero agradecer a mis invitados. Es el tipo de programas que yo quisiera hablar y tener mucho más espacio, pero bueno, el tiempo en televisión tiende a ser limitado, pero no va a ser esta ni la única vez que vamos a sentarnos a hablar.
porque creo que tiene que estar en la agenda conversatoria, por lo menos de muchos canales de televisión, un tema que es radical, no solo para verlo noticiosamente hablando, ¿verdad?, que es el usual, lo vemos noticiosamente hablando, sino para crear conciencia. Y yo espero que usted haya creado algo de conciencia, entendiendo de que estamos en un planeta en constante evolución, positiva o negativa. Por el momento, no tan positiva. Muchas gracias. Muchas gracias a mis invitados. Así que pues nos despedimos de un programa más de esta semana, dándole gracias por su compañía y pidiéndole a Dios que bendiga a todos y cada uno de los hogares de este precioso país.